están? Saludo con muchísimo gusto a todo el público de Doctor Altos. Estamos muy contentos de estar con ustedes, saludando también a la gente que nos ve a través de otros espacios, de otros países. El día de hoy estoy con el doctor Carlos Jaramillo González y antes de pasar con él, pues quiero decirles quién es y por qué estamos el día de hoy realizando esta entrevista. Él estudió medicina en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También ha estado como en el área de pediatría, en el Hospital Civil Nuevo por la Universidad de Guadalajara, en neumología en el Hospital Infantil de México por la UNAM, broncoscopía intervencionista pediátrica por la UNAM, nutrición temprano por la Universidad de Múnich, Alemania. Además que ha participado como ponente en México y en varios eventos también en el extranjero y con una ponencia muy especial y reconocida en el curso de neumología pediátrica en Salzburgo, Austria. Doctor Carlos, bienvenido. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Gracias. Muchas gracias por la invitación a Doctor Altos y gracias a la gente que nos va a dedicar estos minutitos para acompañarnos. A través de este espacio, antes de comenzar con la entrevista, vayan haciéndonos todas sus preguntas porque vamos a estar contestándolas. El tema de hoy es neumólogo pediatra. Doctor, primero vamos, antes de ver la parte de pediatría, ¿qué es un neumólogo? Bueno, neumología es la especialidad o la rama dentro de la pediatría que se encarga de la atención de las enfermedades de la vía respiratoria. El neumólogo, por lo tanto, si bien comparte algunas áreas, por ejemplo, con el otorrino que ve la vía aérea superior, pero nos dedicamos en general a ver enfermedades respiratorias y, bueno, se divide dependiendo, en mi caso yo hice primero pediatría, por lo tanto mi enfoque es vía respiratoria más hacia niños. También están médicos que hacen directamente neumología de adultos, que va más enfocado precisamente al paciente adulto. ¿Cuántos años tiene que durar usted para la especialidad? En mi caso, como neumólogo pediatra, son los 6 años de medicina, 3 de pediatría, y en mi caso fueron 2 años de neumología y 1 año más de alta especialidad en broncoscopía pediátrica, que es como lo de broncoscopía, es un área pequeñita extra que hacemos para visualización directa e instrumentación de la vía respiratoria. Muy bien, muy importante cuando hablamos de la parte de pediatría, decimos, bueno, la mayoría de las personas ubicamos que es para niños, pero ¿qué edad tienen que tener esos niños? ¿Desde cuánto? ¿Es un bebé? ¿Hasta cuántos años? Sí, esa pregunta es bien interesante porque muchas veces llega la gente a la consulta y dice, mi niño ya cumplió 1 año, ya no necesita pediatra. Y la respuesta es un poquito... Vaya, depende de dónde nos situemos. La Academia Americana de Pediatría recientemente está tratando de enfocar que el enfoque o la dinámica del manejo pediátrico sea entre los 21 y 24 años. A la fecha todavía no se ha llegado a un acuerdo con los médicos de adultos. Por ejemplo, donde yo estuve en Guadalajara, 16 años ya eran adultos. En México, 18 años ya eran adultos. En Cuernavaca, que fue donde yo terminé mis estudios, a partir de los 18 años ya los mandaban a servicios de adultos. En la práctica, la realidad es que nos toca tener adolescentes que pueden ya estar midiendo unos 70 y tantos, casi un 80, pesando 80 kilos, y ese adolescente, comparándolo quizás con una persona, una mujer de 40 años, pero que mida unos 50 y que pese 45 kilos, pues la dinámica es muy, muy variada. Doctor, la pregunta del millón, estamos hablando de que entonces en cada lugar manejan parámetros distintos, pero en los Altos de Jalisco, porque estamos ubicados específicamente ahora en los Altos de Jalisco, ¿qué edades atiende un pediatra específicamente en neumología? Es difícil, te digo, ponerle ahí el numerito porque realmente es, por ejemplo, más complicado con un niño pequeño que los medicamentos hay que calcularlos a veces con 0.001 de miligramos, a diferencia quizás de un adulto que ya sabes que es una tableta o 2 tabletas, una cucharada o 2 cucharadas y se acabó. Entonces realmente es más compleja la atención o la dosificación de medicamentos con los niños, quizás tiene que ser uno un poquito más... Tiene que tener un poquito más pericia al momento de valorar al niño, porque el niño no te va a hablar de lo que tiene. Para que la gente que está a través de este espacio sepa hasta cuántos años aproximadamente pudiera llevarlo.
hablando, por ejemplo, a lo de la Academia Americana de Pediatría, 21 años para abajo, sin problema. Arriba de esa edad, yo diría que cualquier persona que no sea fumadora, que no tenga ninguna comorbilidad, o sea, que no sea alguien que tenga diabetes, presión alta, problemas cardíacos, algún accidente cerebrovascular, o sea, alguna otra enfermedad, sin problema también se le puede dar la atención, porque comentaba que la cuestión ya de los pesos y de las tallas, ya con los adultos realmente ya no es tan significativa. Muy bien, entonces ya nos quedó claro que no es una edad exacta. ¿Qué enfermedades son las que atendemos? Y de estas enfermedades que atendemos, me gustaría que nos dijera también cuáles son las enfermedades más graves. En cuanto a enfermedades como tal, cualquier enfermedad que infiera sobre la vía respiratoria. Esto es, nos toca ver pacientes, por ejemplo, con cáncer, que tienen metástasis a nivel pulmonar. Nos toca ver enfermedades, hay un grupo que es lo que ve el reumatólogo, que son las enfermedades de la colágena. En este caso, en algún momento pueden cursar con problemas respiratorios. También como interconsultantes nos toca revisarlos. Problemas gastrointestinales. Es muy común que reflujo, algunas enfermedades de este tipo, cursen también con complicaciones respiratorias, cardiopatías, o sea, vaya, cualquier enfermedad que se pueda complicar con un problema respiratorio, le compete al neumólogo participar ya sea como médico tratante o en otros casos como interconsultante. Doctor, me voy a regresar un poquito, decíamos metástasis. ¿Qué es metástasis? Cuando el cáncer, por ejemplo, un cáncer en la cadera se va a otro lugar, que ya no es el lugar de origen. Entonces, en el caso del cáncer, cuando ya se fue a otro lugar, en este caso a los pulmones, es a lo que le estaríamos llamando metástasis. Muy bien, me importa mucho que le digamos también a la gente, específicamente a las madres de familia, que son las que están atendiendo al niño, pues en esta etapa en la que tienen que acudir con un pediatra, específicamente en esta especialidad, neumología. Cuando la mamá detecta cuando la mamá siente que en el niño es cuando tenemos que acudir, porque la parte de la prevención es muy importante. Una cosa es que cuando ya el doctor lo detecta, pero la mamá es quien está directamente con el niño o con el igual adolescente. ¿Cuáles son los síntomas de cualquier enfermedad que tenga que ver con esta especialidad? La respuesta se vuelve difícil en el sentido de que cada quien, obviamente los papás en casa no son expertos en enfermedades respiratorias, y a veces la percepción de que tengan los papás de la enfermedad va más a veces con el estrés o la ansiedad que les genere a ellos, que más a veces que con la gravedad real del padecimiento. Esto es, si al papá en casa le está preocupando que el niño tenga un poquito de moquito que era transparente y cambió a color, se vale la consulta, porque es la preocupación de los papás. Si el niño de repente empezó con un poquito de tosecita, pero ya tienen el antecedente que el niño terminó hospitalizado por una neumonía, o terminó con medicación en inhalaciones o nebulizaciones, y ellos no quieren que se complique, se vale que en cuanto el niño empiece con la tos lo lleven a consulta. Los datos, en cuanto a cuestión médica hablando, datos de alarma para acudir ya de urgencia, o sea, no a la cita de valoración como tal, sino ya una urgencia, serían datos francos de dificultad para respirar, que es cuando la persona se ve que está respirando con mucha mayor rapidez de la habitual, que está como metiendo mucho el abdomen o jalando mucho acá arriba el área entre las clavículas para respirar, que se marcan las costillas, o cualquier hecho que haga que se note que la respiración está más forzada o se ve con mayor dificultad que con la respiración que manejaría normalmente. Esa es una. La otra, yo diría que obligación de revisar al paciente pediátrico con un cuadro respiratorio cuando aparte de moquito y tos hay fiebre. O sea, la fiebre siempre nos tiene que obligar a descartar que no hay un proceso infeccioso que ya requiera algún tipo de tratamiento, como pudiera ser, por ejemplo, un antibiótico. No es obligatorio que fiebre es igual a antibiótico para nada, pero bueno, sería un motivo para valoración, porque precisamente ahí es donde el experto tiene que valorar qué paciente sí requiere y cuál no requiere antibiótico. Y otro sería el estado general del niño. Esto es, el niño puede tener poquito moquito, poquita tos, no haber tenido fiebre, pero si el niño se ve muy mal, pues obliga a pensar que algo no esté bien, y ahí sería otro motivo de consulta. Bien, entonces me voy a quedar con tres, que es moco, tos y fiebre, y que son algunas de las que pueden presentar como algo de emergencia. Y súper rápido, doctor, a veces decimos que la gente o que mi niño no tenía nada y de repente a los 7, 8 años ya lo tiene. ¿Algo lo detona o es genético o no es genético? Depende de los padecimientos. Se espera que incluso en el primer y segundo año de vida, hasta la mitad de los niños puedan tener un evento
que el médico finalmente le va a terminar llamando bronquitis, bronquiolitis, crisis de asma. O sea, la verdad es que los términos, si el médico no es experto en el tema, pueden ser varios. El punto es que el niño puede tener, hasta la mitad de los niños pequeñitos, en algún momento de su vida un silbidito en el pecho. Cuando ese silbido se repite ya en más de 2 o 3 ocasiones, hay que descartar que el paciente no sea asmático, y ahí es donde tiene que intervenir uno como neumólogo, que sería quizás el tipo de enfermedades donde hablaríamos de una situación como de... El término correcto sería multifactorial, porque sí puede influir que los papás hayan tenido la enfermedad, o sea que si mamá y papá son asmáticos en casa, influye que el niño lo pueda tener, pero también influye si uno vive en zona de campo o en zona de industrial donde hay mucho contaminante en el ambiente, influye el clima. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que crece en un clima tropical de playa a un clima donde haya mucho frío. No es lo mismo, por ejemplo, el niño que es hijo único al niño que tiene más hermanos, porque a partir de 2 hermanos se espera que el niño se está enfermando muchísimo más de lo habitual. Entonces, no, en general no hay un factor hereditario. Sí hay enfermedades muy en específicas que lo pueden tener, pero la mayoría se va a considerar multifactorial. O sea, va a depender de muchos factores. También si el niño nació por parto natural o por cesárea, si se le dio pecho o si se le dio fórmula de alimentación, si tuvo el nacimiento bajo peso, peso normal, si al momento en el que se enferma tiene peso normal, está con sobrepeso o desnutrición. O sea, son muchos los factores. Son muchos factores. Sí. Doctor, y de repente en casa, no solamente en este padecimiento, sino en general, somos muy buenos para automedicarnos, ¿no? Y de repente decimos, ¿sabes qué? Dale paracetamol y le va a desinflamar, y mañana ya con un jugo de limón y una manzana, una partida en 7 pedazos, la receta de la abuelita ya funciona, que no es malo, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo puede intervenir? Paracetamol, no paracetamol o ibuprofeno, ¿qué tan bueno es que lo demos? ¿Cuándo sí, no, por qué? Miren, yo diría la receta base que yo como neumólogo pediatra le podría dar a los papás en casa para que cuiden de los niños. En mi caso, muy en lo personal, porque quizás otro compañero neumólogo tenga otra opinión, pero yo en lo personal me parece que paracetamol es un medicamento que ni es agresivo con el estómago, ni lo es con la vía respiratoria, y eso es bien importante. Ahorita voy a adelantar en un momentito por qué. Y los ácidos nasales, eso es básico. Están productos que venden en la farmacia como solución de agua de mar, o hasta en el supermercado los encuentra uno, y eso es básico. A muchos niños no les gusta, a muchos papás no les gusta, pero realmente, si a mí me preguntan cuál sería la clave, mantener la nariz limpia, porque los niños hasta los 6-8 años no se van a enseñar a manejar secreciones respiratorias, y es muy fácil que un niño simplemente por traer mocos empiece a respirar más por la garganta, se irrite esa garganta y al rato se le complique lo que iba a ser un resfriadito cualquiera si le hubieran lavado la nariz. Entonces se puede utilizar el paracetamol en caso de dolor, fiebre o inflamación. Se tienen que estar haciendo los ácidos nasales. En caso de niños de más de año y medio se puede utilizar la miel. La Sociedad Británica de Tórax la recomienda porque ayuda un poquito como a lubricar la garganta. Miel natural de abeja sola, no miel de agave, no miel de maple, miel natural de abeja sola. Y en caso del niño de más de un año, hidratación. En el caso de menos de un año, la recomendación base sería lactancia materna exclusiva junto con sus papillas a partir de los 6 meses, pero la hidratación en este contexto ayuda mucho. Doctor, otra pregunta muy importante. ¿Por cuánto tiempo? Porque de repente prolongamos el medicamento. ¿Qué tal que le damos paracetamol por 2 meses, ¿no? O 2 días y ya creo que va... ¿Cuánto tiempo podemos nosotros en casa prolongar un medicamento como este que decimos no es agresivo, pero pudiera, en su debido caso, no ser tan bueno para el paciente? Si el cuadro va a resolver solito, o sea, ese que en casa se va a quitar solo sin necesidad de ir al médico, yo les diría 2, máximo 3 días. Pero si en el transcurso de estos 2 o 3 días el niño empieza con fiebre, la tos aumenta, el moco aumenta, se pone el niño con mal estado general, o sea, se empieza a ver más enfermo, ahí no hay que esperarse. Porque me ha tocado ocasiones que yo le digo, no sé, me hablan por teléfono a los papás y me dicen, doctor, nomás trae un poquito de moquito, doy esta misma indicación y me llega el paciente a la semana muy grave. Y la pregunta es, ¿por qué no vino antes? Y me dicen, es que usted me dijo que 3 días. Entonces no es como receta de cocina que vamos a seguir al pie de la letra, obviamente dependiendo de cómo vean al niño es en el momento que nos podemos esperar. Y comentaba hace ratito, paracetamol sí, porque no altera no afecta a la vía respiratoria. En el caso de ibuprofeno, a partir de 2018, en Francia se notificó que infecciones por neumococo y estreptococo, y el año pasado, con lo del nuevo coronavirus, se vio que ibuprofeno alteraba la facilidad con la que los bronquios se limpiaban, y por lo tanto, esas milésimas de segundo que tardaban más en sacar la flema, favorecían complicaciones que incluso podían acabar en muerte. Entonces,
pues yo les diría a los papás en casa que el ibuprofeno de repente lo dejen solo para urgencia, porque sí, en caso de abuso o mal uso del medicamento, sí puede causar complicaciones respiratorias. Que son los famosos efectos secundarios, ¿no?, de los medicamentos, podríamos llamarlo así de una forma coloquial. Bien, doctor, por último, ¿algo más que quiera agregar? Aparte de que todos sabemos que la prevención es sumamente importante, que no podemos automedicarnos por bastante tiempo y que, bueno, aparte de acudir al médico general, tenemos que los papás o toda la gente estar muy atentos a qué es específicamente la especialidad que yo necesito y quién es el doctor adecuado ahora sí para el padecimiento que tengo en ese específico momento. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Bueno, dos cosas pequeñitas. En cuanto a la medicación, la verdad es que insistir en que evitemos los jarabes para la tos. Si me permiten hacer el comercial, en mi página neumobaby.com tengo en la sección de blog una carpeta exclusivamente sobre por qué la mayoría de los jarabes para la tos se deben de evitar. Entonces ahí uno por uno los pueden visitar y revisar y viene ahí indicación de por qué prácticamente yo les diría que salvo 1 o 2, el resto de los jarabes para la tos, los niños menores de 8 años deberían de evitarlos. La mayoría causan complicaciones en vez de ayudarles. Y la otra, en cuanto a cuestión de prevención, sí recalcar nada más la vacunación. Lamentablemente tenemos gente del medio artístico que son actrices, cantantes o gente simplemente que es del medio del espectáculo que ni hace nada y mucho menos son especialistas. Y ahorita con la cuestión del nuevo coronavirus se tiene esta mala publicidad a las vacunas. Me es extremadamente frecuente que al teléfono personal me mandan mensajes personas que a veces yo ni siquiera sé quiénes son y me dicen, yo ya no voy a vacunar a mis niños porque ya me dijeron que la vacuna y bla, bla, bla. La verdad es que sí es una situación muy complicada, pero finalmente yo en lo personal yo les puedo decir que yo recuerdo de niño haber conocido personas con secuelas de la polio y como pediatra jamás he visto a nadie con polio porque gracias a la vacunación ya la gente ya no se enferma de eso. Difteria es una enfermedad que yo conozco por los libros, pero jamás he visto ningún paciente con difteria porque también gracias a la vacunación se controla. Sarampión se ha vuelto una enfermedad tan rara que el año pasado hubo un brote pequeño y fue tan raro que lo hubiera que fue noticia a nivel nacional, incluso internacional, porque Nueva York al mismo tiempo que aquí en México tuvieron brote y de verdad se han vuelto enfermedades tan raras gracias a que vacunándose la gente se puede prevenir. Y finalmente no solo me protejo yo que me vacuno, sino que la persona que se vacuna también hay algo que le llaman efecto de rebaño, que está protegiendo a las personas que están alrededor. En el caso de los niños, cuando se vacunan, protegen a los ancianitos en casa, pero también cuando uno, por ejemplo, como profesional de la salud, sea el médico, la enfermera, el cuidador de ancianitos, las personas que trabajan con niños en guarderías y demás, cuando nosotros también como adultos que trabajamos con personas en grupos vulnerables nos vacunamos, también estamos protegiendo a las personas que están con nosotros. Sí, no hay que tenerle miedo a la vacuna, es todo. Muy bien, doctor, le agradezco mucho y más por habernos aclarado. Hay algunos que son mitos y otros más bien que son mitotes, ¿no? Entonces, gracias por habernos aclarado esta parte. Nosotros hemos estado el día de hoy con el doctor Carlos Jaramillo González. Él es neumólogo, pediatra. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, a la gente de Los Altos y sobre todo a la gente que desde otros países, también desde a través de este espacio, nos sigue. No se pierdan las próximas entrevistas. Esto es Doctor Altos. Mi nombre es Esmeralda Padilla y ha sido un placer haber estado con ustedes. Saludos.